Sí. Suerte. Gracias. Adelante. Muy buenas tardes, bienvenidos a INA TV. Esta tarde los saludamos desde las oficinas del Centro INA Chihuahua en una sesión más de la serie Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense. Una serie que a lo largo del año ha estado compartiendo con ustedes una serie de actividades obviamente relacionadas con el patrimonio histórico, cultural, arqueológico del estado de Chihuahua. En esta ocasión le doy la bienvenida a Víctor Ortega y a Adriana Dávila, quienes estarán compartiendo con nosotros la conducción de este programa. Ellos son parte del cuerpo organizador del coloquio William Green Murray, que se desarrolla en estos momentos de manera virtual, pero con una coordinación muy puntual entre la Universidad de Monterrey, la UDM, como se conoce popularmente o más en el mundo académico, con sede en la ciudad de Monterrey, y el Centro INA Chihuahua, con sede aquí en el estado de Chihuahua. Pues les damos la bienvenida. Si usted quiere saber sobre la obra, la trascendencia de este importantísimo académico, profesional, investigador, lo vamos a estar difundiendo. Estamos con invitados especiales y desde luego, si usted tiene también interés en conocer sobre el desarrollo de este coloquio, pues a continuación vamos a darlo a conocer. En primer lugar, le preguntaría yo a Víctor Ortega, doctor en arqueología y investigador ya con una trayectoria muy importante aquí en la arqueología de Chihuahua, en el norte de México. ¿Cómo surge la idea de este coloquio? Sí, Jorge, pues gracias por recibirnos en este espacio. Y bueno, la idea del coloquio, la verdad es que surgió de una manera muy local, allá en Monterrey, cuando yo daba clases de arqueología en Monterrey, y en conjunto con Bertrand Lobioa, que está aquí presente también, que es organizador desde el principio del coloquio, planteamos hacer una sesión, digamos, donde pudieran participar alumnos e investigadores con el afán de difundir investigaciones allá de una manera abierta, digamos, al público en general, que se den las investigaciones que se van a conocer. Y surgió la propuesta, digamos, con mucho entusiasmo por parte de todos los participantes y, por supuesto, con el apoyo siempre presente del doctor Murray, ¿no? Desde el inicio siempre nos apoyó. Y posteriormente participando así de una manera, digamos, muy espontánea todos. Posteriormente Bertrand Lobioa pudo conseguir también que el evento en un año siguiente, estamos hablando del 2012, ¿no? Sí. Estamos cumpliendo 10 años, y para el 2013 Bertrand logró también que el evento tuviera lugar ya en 3 museos, que es la institución que nos ha estado apoyando también desde el principio, 3 museos además de UDEM, ¿no? Y bueno, a partir de ella se vino creciendo el coloquio a nivel nacional, tuvo mucha aceptación, y ahora en 6 años ya a nivel internacional. Si les parece, le damos la bienvenida a Bertrand, que está de la ciudad de Monterrey. Bertrand, buenas tardes. ¿Qué nos puede decir de esta experiencia de 10 años? Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación y por darnos este espacio para hablar ahí de este evento que festeja ya sus 10 años.
pues sí, como lo comentaba mi compañero Víctor, mi amigo Víctor, fue un proceso muy interesante de crecimiento académico, yo creo que para los dos, y luego pues tuvimos ahí la oportunidad de conocer en este sentido a mucha gente. La idea también era, como decir, sacar un poquito, poner Monterrey un poquito en el mapa de las investigaciones antropológicas y arqueológicas, porque Monterrey no tiene realmente una fama de ser una sede de investigación antropológica. Y entonces, pues, esta oportunidad se dio pues, ahí con el apoyo de la Universidad de Monterrey, y también principalmente por esta figura que era justamente catedrático de la Universidad de Monterrey, que era William Bryn Murray, que en todo momento, desde la primera edición, estuvo apoyando este esfuerzo de difusión académica. Entonces, pues nosotros ahí seguimos, tomamos este relevo que de cierta manera nos transmitió a Víctor y a mí, a otros compañeros, y desde entonces, pues, estamos al pie del cañón para hacer de este evento algo que sea realmente abierto a todos, no solamente a académicos profesionistas que nos dedicamos a las ciencias antropológicas, sino también a quienes están estudiando todavía, que piensan eventualmente van a graduarse. Y pues ahí tiene a su lado suyo justamente la prueba viva de cómo se hace antropología, ¿no? Adriana empezó como ponente en este evento hace ya varios años, y ahorita pues es organizadora con nosotros. Antes de preguntarle justamente esto a Adriana, Bertrand, ¿cuáles son los campos? Mira, INA TV llega a muchos públicos de diferentes países de América, de Europa, tenemos constancia de su conexión, incluso después de los programas vistos en varias partes. En este momento, ¿cómo pudieras tú definir los campos principales de trabajo, de convocatoria, de divulgación que hace el coloquio? Bueno, en este sentido, Bryn ha sido siempre un todoterreno. Es decir, bueno, lo que le llevó a su oficio de antropólogo y de docente en la Universidad de Monterrey es porque pues estudió antropología médica y pudo llevar a cabo una serie de proyectos a través del servicio social para los estudiantes de la UDEM. Y de ahí también pues Alejandro lo comentará también porque es su biógrafo, ¿no? Pero la idea era de Bryn era conocer mejor esta región, conocer lo que puede tener de patrimonio, y entonces tuvo este interés también para el arte rupestre, la arqueología, porque no era arqueólogo de formación ni tampoco rupestrólogo de formación, y entonces poco a poco se ha convertido en un todoterreno, literalmente en ciencias antropológicas, en arqueología, en arte rupestre, en arqueoastronomía. Entonces nosotros quisimos reflejar justamente a través del coloquio primero toda este carácter ecléctico, heterógeno de las ciencias antropológicas, y por eso pues tenemos mesas en la actualidad que vienen, bueno, el tema de este año tiene que ver básicamente con cosmovisiones, que también es un homenaje indirecto a Alfredo López Austin, que es otra gran figura del estado de Chihuahua, y que ha dejado una forma de pensar que también Bryn tenía este interés, por la cual Bryn tenía interés. Entonces, por eso la necesidad de tener mesas que vayan de todos temas en relación con el ser humano, a fines de cuentas, en toda su diversidad cultural, artística, material, en fin. Entonces, tenemos mesas en cuanto a iconología, codecología, a arqueología, en arte rupestre, en arqueoastronomía, como lo veremos mañana en nuestras transmisiones, en fin, hasta de patrimonio cultural en general, conservación, porque también Bryn estaba muy apegado a toda la parte de conservación del patrimonio cultural. Entonces, eso lo tratamos de reflejar, lo que era ahí realmente sus intereses, lo tenemos ahí presente, por lo menos ahí desde ya varios años, sino desde un principio, a través de todas las mesas que organizamos en las diferentes ediciones del coloquio Bryn Murray. Ahora le preguntamos a Adriana, ella es egresada. ¿Cómo se enamoró de este coloquio? Platícanos. Hace 10 años que inició, tú eras estudiante. Sí, así es. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad de espacio. Y sí, efectivamente, fue para mí muy sorprendente que estaba yo saliendo de la
Escuela de Antropología e Historia, ahora EAM. Y pues obviamente uno como estudiante, una como estudiante, busca espacios, ¿no? Busca espacios, busca oportunidades para compartir, para aprender, para dejar ahí en el tintero nuevas preguntas, nuevas inquietudes, el cruce, marcos teóricos, metodológicos, prácticos de lo que estamos haciendo en la antropología y nuestras otras ramas hermanas. Entonces, yo salgo de aquí de la licenciatura y veo que está la convocatoria en redes, ¿no? Algo que tiene Colombia y resaltar un poco en el momento es que ha tenido buena difusión, tanto en la convocatoria y como en las maneras de que está desarrollando eso. Entonces, yo cuando veo el espacio, mando una propuesta, aquí ya me estaba trabajando algo, incluso en una optativa, ni siquiera era mi propia investigación, era una optativa de corporalidad y demás cosas, y justamente estos espacios abiertos que nos ha dado el coloquio, pues nos ha permitido diversificar esas temáticas, y cuando yo me aceptan y voy y llego y veo a Brin, veo a Víctor, veo a Bertrand, y veo a una cantidad de investigadores y investigadoras, pues oye, uno se enamora y uno que empieza ahí a compartir esa chispa de lo antropológico, de lo arqueológico. Cuando dices voy es a la ciudad. Fui, claro, fui a la ciudad de Monterrey porque no me quería perder justamente lo que mencionaba Bertrand, que allá quería poner a Monterrey en el mapa, y pues sí, ¿no? Porque luego a pensar en antropología como me remite al centro sur de México o a Ciudad de México por la misma ENA, y pensar en Monterrey, dije, bueno, me queda más cerca que ir por allá, y pues mira, 8 años después, acá estamos. Aquí estamos. Pues muy importante, sí, Víctor. Sí, nada más quería mencionar que, bueno, uno de los primeros trabajos de Brin aquí en México fue precisamente en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. Él hizo investigaciones médicas, de antropología médica y de rupestre también allá por los 70, aquí en la Sierra de Chihuahua, y luego se fue a Monterrey, ¿no? Entonces, pues de alguna forma Chihuahua también está involucrado desde el principio. Son 3 días, Víctor. Mucho trabajo. Sí, la verdad es que muchísimo trabajo, pero lo hacemos gozosamente. La verdad es que con cariño, 3 días repartidos en mesas, siempre ha sido la intención. De hecho, por uno de los días siempre ha sido sábado, precisamente para que mucha gente pudiera acudir, ¿no? Presencialmente al inicio, ¿no? Allá en 3 museos y luego vía virtual también. La idea de la difusión precisamente tiene que ver con la organización del coloquio también, para que se pudieran convocar muchos investigadores que están trabajando en la semana, o el público en general. 14 mesas, ¿cuántos investigadores? Híjole, Una buena cantidad. no, bastantes, ¿no? En este caso, pues son aproximadamente unos 50, ¿no? Pero a lo largo del coloquio hemos tenido unos cientos, yo creo que más de 1000, ¿no? Y también algo muy importante mencionar, de instituciones interesadas en participar, ¿no? Aquí yo creo que lo valioso, entre otras tantas cosas, es cómo se da la articulación entre instituciones privadas, educativas, públicas, investigadores. Hay una convocatoria muy seria, me consta que es un trabajo de promoción muy fuerte, y bueno, de eso estaremos hablando. No se despegue usted de su programa Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense. Hoy no tan chihuahuense, es realmente del norte, de muchas partes del coloquio. Este año se abrió a Mesoamérica, al sureste. Es realmente muy importante e interesante, que ofrece la oportunidad, que convoca, y desde luego los resultados que está logrando. Pero bueno, muchos de los de la audiencia se preguntarán, ¿y quién es tal Brin Murray? Y bueno, para eso, en su legado como investigador, como persona, como ser humano, invitamos a la participación en este programa de Alejandro Tapia. Él es doctor en psicología, especialista justamente en la atención psicoterapéutica. Hay un conocimiento y un acercamiento a la religiosidad, a la espiritualidad de sus trabajos. Y bueno, pues él, como especialista en el conocimiento de estas cosas, tiene la fortuna de darnos un acercamiento a la vida y obra de este personaje. Adelante, Alejandro.
Por aquí creo que estaba muteado. Discúlpeme, estoy intentando compartir pantalla. Espero que lo estemos logrando. ¿Todo en orden? Sí, adelante. Quisiera hacer una aclaración a propósito de la introducción que me han hecho. Mi participación con BRIN fue como investigador cualitativo, no como su psicólogo, ni como su terapeuta, ni en un proceso analítico ni clínico conmigo. Nos conocimos en la Universidad de Monterrey, comiendo, invitándonos a salir mutuamente a bosque, a Chipinque, al desierto, y así es como él y yo nos conocemos. Quisiera hacer mención brevemente de algunas cosas a propósito que él nos contaba a todo mundo porque era muy transparente. De ahí surge mi interés. ¿Cómo es que un hombre estadounidense viene a vivirse al desierto? ¿Cómo es que alguien vive solo? De ahí parte el estudio biográfico que decido hacerle a BRIN. Se lo propongo, se asusta, se saca de onda, pero empieza a contarme su vida ese mismo instante que se lo propuse, y fue una experiencia que, bueno, nos llevó alrededor de 6 años de entrevistas, más o menos periódicas, y bueno, como 7, 8 años para poder concretar en sí la biografía. De antemano también quisiera decir que esta foto que ustedes están viendo, creo que es la única foto tomada con toda la intención de encuadrar y de ver a un BRIN. El resto de las fotografías que ustedes van a ver son fotografías que se tomaron de paso como registro o incluso hace muchísimos años, ¿no? Estaremos hablando de hace 50 años más o menos. BRIN es, como ustedes mencionaron hace un rato, llegó a Monterrey con la intención de hacer una tesis doctoral. Efectivamente, como antropólogo médico necesitaba una tesis y encontró la posibilidad de hacerlo en México a partir de una beca. Sus estudios fueron en la Sierra Tarahumara, haciendo antropología médica con estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad de Monterrey. Y de paso, perdón por decirlo así, y de paso, le llamaron la atención ciertas manifestaciones culturales, como las danzas, por ejemplo, de Semana Santa, o la existencia de ciertas piedras con grabados. Y como curioso, participó. Digamos que este fue su primer acercamiento a la cultura mexicana, sí, definitivamente. No su primer acercamiento a las piedras, porque esto lo había estudiado en McGill con uno de sus profesores. Sin embargo, hasta aquí, el interés de BRIN originalmente había sido histórico, posteriormente se hace antropológico, y él quería conocer grupos culturales. Esa era su intención principal. Por eso estudia un doctorado. ¿Cómo entra BRIN al mundo regiomontano a estudiar piedras? Perdón por mencionarlo así. Se da de una manera muy anecdótica. Cuando viene BRIN, está aproximadamente 2 años estudiando, haciendo su maestría, trabajando como profesor en la universidad y siendo becario. Y entonces empieza a participar en eventos académicos, tanto de la universidad como de fuera de la universidad, porque empieza a estudiar incluso el fidencismo, porque acababa de salir un libro y le llamó la atención y se empezó a involucrar con las cajitas, de qué se trataba, viajar y demás. Él empieza a dar sus opiniones de las observaciones que tiene y lo empiezan a invitar a distintos eventos. A uno de estos eventos lo invita el secretario de Turismo y le dice: tengo una vuelta a Ramberry, acompáñanos, nos va a llevar tanto tiempo, vas, puedes, sí, ¿no? Y BRIN acepta. BRIN acepta un poco entre curioso, entre dudoso de, pues, ¿a qué voy? ¿Por qué me invitan? Ok, pues por cortesía tengo que estar. Y mientras la gente habla con él, le expresa sus quejas sobre carreteras, sobre puentes, sobre construcciones que se están cayendo, etcétera, alguien le dice: por aquí hay unas pinturas rupestres cerca de una cueva, ¿y qué se piensa hacer? ¿Se va a utilizar? ¿No? Puede ser para turismo, ¿no? ¿Se va a mantener como un patrimonio? ¿Qué? Y se le ocurre al secretario de Turismo decir: precisamente para eso traigo aquí al doctor BRIN Murray, para que él venga a estudiar estas pinturas. Dice BRIN que él estaba como entre distraído, viendo a la gente, enterándose de lo que estaba ocurriendo en el evento, cuando de pronto oye su nombre y dice: ok, sí, por supuesto. Y entiende que en ese momento
ese viaje le había costado tener que dar respuesta a las pinturas que estaban en la Cueva del Cordel, para lo cual se organizó semanas después, para lo cual él dice, no tenía mayor estudios más que los de Bruce Trigger y algunos libros que les pongo aquí, algunos libros que yo tenía en mi biblioteca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me pongo a estudiar para poder dar respuesta al secretario de Turismo. Es así como se organiza semanas después para poder asistir. Esta es una foto tomada entonces, estamos hablando por ahí del 74, 75. Le toman esta fotografía, Brin está al centro con este sombrero, vestido de blanco totalmente, en manga corta, con un estudiante de medicina que lo acompañó, que viene en una mula, y ahí tenemos a los guías. Así es como se involucra Brin por primera vez a estudiar pinturas rupestres o el arte rupestre de nuestro país, para dar respuesta a una solicitud de un secretario. Les recuerdo, Brin estaba en Monterrey por 2 años a punto de regresarse a McGill con la intención de presentar su tesis doctoral y de continuar su vida allá. Estas son algunas fotos de aquel entonces. Entiendo que se ven muy mal. Espero su comprensión. Posteriormente, este sería una de las piedras que lo harían, perdón por decirlo así, famoso. Pero nos estamos adelantando alrededor de 6 años. Que lo harían famoso, que lo llevarían a Oxford y que lo llevarían a tener contacto con, lo mencionaron hace un rato, Anthony Aveni y muchísimos investigadores más. Quisiera dejar aquí mi participación, a menos que haya comentarios dudas por ahí. Continuamos platicando. Quería transmitirles básicamente que su involucramiento al arte rupestre, pinturas y grabado en roca, se da de una manera anecdótica. Les recuerdo, Brin había estudiado un major en historia. Brin quería ser embajador. Después retoma sus intereses antropológicos y bueno, termina como arqueoastrónomo y se hace muy conocido, empieza a difundir lo que se vive, se tiene en México y le da un lugar al noreste de México, le da un lugar al desierto de México y lo pone, me parece, en el mapa de los estudios académicos antropológicos. Gracias. O sea que en esta retrospectiva y esta experiencia personal que te toca, Alejandro, ¿tú consideras que su formación y la construcción desde la perspectiva antropológica es propiamente desde la región oeste de México? Sus primeras contribuciones así son. Lo interesante de la aproximación de Brin al respecto es que para empezar a estudiar las rocas, las piedras, lo primero que ocurre es buscar libros, sus propios libros. Lo segundo que ocurre es empezar a involucrarse en eventos académicos como conferencias, congresos, donde él pudiera enterarse. Y es así que empieza a tener contacto con gente del medio, Epstein, Aveni, a intercambiar correos, se adscribe a Arara, empieza a hacer otros registros, a visitar otros lugares. Y sí será muy localista, pero su visión no me parece nada localista. Brin tenía una manera de entender incluso la producción de las plumas dentro de un sistema de producción y de un contexto histórico que hace necesario la generación de plumas y un poco la física que pudiera haber estado ahí detrás, por poner algún ejemplo. En este sentido, quisiera decir que en un primer momento, como mencionaba, Brin pone en el mapa académico el arte rupestre como necesario de estudiar, pero su visión es una visión siempre alineada con lo que había visto, digámoslo así, en Canadá, lo que conocía de los Estados Unidos, porque desde muy joven Brin, desde muy niño de hecho, él leía libros que hablaba de niños de otras tierras. Él leía estos libros con fotos y dibujos
de la Nat Geo, donde venían gente haciendo cestas, moliendo granos y demás, que a él le llamaba mucho la atención. Y su primera manera de aproximarse y tratar de entender lo que él estaba observando fue mediante la consulta con otros investigadores, lo cual le hacía tener, me parece, una comprensión, una interpretación no localista o no solo norestense. Esa sería mi respuesta. En el año en que se da estas primeras investigaciones, a mitad de los 70, ¿qué edad tenía Brin? Brin nace en 1942. Brin estudia la Cueva del Cordel en 1975. Entonces, te darás una idea, voy a volver a poner la foto, que estamos ante un jovenazo, como decía Brin, ¿no? Estamos ante un chavo de 33 años que empieza a tener su aproximación. Sí. Estamos a mediados de los 70s. Sí. Estamos a mediados de los 70s, donde empieza a usarse el bigote, los zapatos, los pantalones acampanados. Brin y el bigote que todos le conocemos lo adoptó como resultado de su visita a México o de su estancia en México. Era un muchacho de 33 años. Más o menos, sí. Y de esta experiencia tuya, ¿a qué edad empezaste a tratarlo, Alejandro? Hace 22 años llegué a la Universidad de Monterrey y nos conocimos entonces. A Brin lo había visto yo antes en un programa de televisión, puse la tele y estaban hablando de antropología y de religiones y pues es un tema que me ha interesado y me senté a ver el programa. No recuerdo el nombre del programa, me van a disculpar, yo tenía poco de haber llegado a Monterrey y es así como lo identifico. Cuando llego yo a trabajar a la Universidad de Monterrey en el 2000, pues me lo encuentro comiendo con otros profesores, me acerco y me pongo a comer con el resto de los profesores. Nuestros encuentros, nuestra convivencia fue del año 2000 al 2016. En el año 2010, con la publicación de mi libro La escritura, símbolos de conversión en las crónicas novohispanas, es que se lo llevo y se lo regalo y le digo, quisiera que mi siguiente libro fuera tu biografía. Entonces él acepta el libro que le llevo de regalo, se me queda viendo y me dice, se hace para atrás como sorprendido y me dice, oye, pero es que yo nací en Oak Park y soy del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Esas fueron sus primeras palabras más o menos y empieza a contarme, fíjate que, y le dije, lo escuché un rato y le digo, bueno, pues habrá necesidad de empezar a grabar estas entrevistas, estas sesiones para empezar a narrar y contar tu vida. Que no fue fácil, que llevó su tiempo, pero así es como empezó este proyecto biográfico. Sí, Alejandro, para destacar también otras facetas con las que supo intercalar también lo antropológico, su faceta de docente, por ejemplo, no solo en UDEM, sino en la Universidad de Nuevo León, cuando hubo la carrera de antropología ahí, o también sus aficiones como la filatelia, por ejemplo, que supo combinar con la antropología. Hizo varias exposiciones de timbres postales de rupestre, ¿no? Así es. Dedicadas a lo rupestre, o también todo su trabajo, incluso como traductor, ¿no? De textos budistas. No sé si nos pudieras contar algo más sobre eso, más de su vida personal y profesional como profesor. Bueno, sobre budismo no, porque es lo que voy a hablar mañana en el coloquio, ¿no? Entonces allá los espero si quieren enterarse. Perdón por el comentario, ¿no? El comercial. Pero hay algún dato muy que refleja la personalidad de Brin a propósito de lo que mencionas como docente de la uni. Se abre la carrera de antropología y él lo invitan a participar. A mitad de la carrera, la universidad decide cerrar la
carrera de antropología y ya no continuar con ella. ¿Y esto qué tiene que ver con Brin? ¿Le parece una falta de respeto? ¿Le parece una irresponsabilidad por la dedicación que los chavos le están poniendo, por el tiempo que le han metido, por el dinero que le han metido? Y él decide ayudarles a continuar y concluir los estudios de antropología. Incluso, a falta de salón, llegó a dar clase en autobús. Se subieran a un autobús en la universidad disponible, los estudiantes se sentaban y él seguía dando clase. Les ayudó a titularse a algunos de estos estudiantes. Me parece que Brin sentía un respeto tanto por la academia. Su lugar como docente no era una actividad laboral, era una actividad vocacional. Lo que sí voy a decir ahora es que durante una sesión de meditación en el templo budista de Chicago, Brin se le acerca a su maestro y le dice, ¿cuál es tu mayor deseo? Estaban en un ejercicio como de visión, de introspección, y al terminar la sesión de meditación, ¿cuál es tu mayor deseo? Y a Brin lo agarró totalmente desprevenido, no era una pregunta que estuviera considerando o algo así, pero en este estado de, digamos, shamatha samadhi, Brin lo único que se le alcanza a contestar es 6,000 hijos. Y se va Saito con el siguiente estudiante. Y Brin se queda, 6,000 hijos, 6,000 hijos. ¿Por qué dije 6,000 hijos? ¿Qué significa 6,000 hijos? Es así como a partir de este ejercicio de reflexión, le viene la idea de, siempre he querido enseñar, me siento bien en el ambiente académico. Creo que quiero ser profesor y tengo esa vocación. Y después se preguntó, ¿y de qué voy a enseñar? ¿Qué es lo que me gusta? Que yo podría compartir. Y es ahí cuando dice, siempre me han gustado las culturas desde niño. Me voy a ser antropólogo. Y bueno, terminó siendo un profesor responsable, comprometido, y una característica no solamente de responsable, sino incluso lúdica de Brin, es que, recordaron ustedes, solía andar en camiseta y presentarse al salón de clase en camiseta ya cuando era adulto, excepto los días que tenía examen. Los días que tenía examen, se ponía una corbata y él mismo decía, es que hoy vengo a cumplir con otro rol. Este era Brin Murray. Este era William Brin Murray, como le decimos en México con mucho cariño. Sí, muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a pasar a continuación a otro segmento del programa, a hablar con Roberto Martínez, pero antes, si nos lo permiten, podemos un poco retomar la experiencia de estos 2 primeros días del coloquio. ¿De qué se ha hablado de estos 2 primeros días? Bueno, ha estado muy nutrido y muy diversificado, la verdad. Hemos tenido mesas sobre códices, hemos tenido mesas sobre, incluso sobre mitos, ¿no? de la conquista, también otras mesas pues, que nos han hablado de arte rupestre, por ejemplo, en Zacatecas. Hoy tenemos una mesa también sobre arte rupestre más en diversas regiones del país, ¿no? como Nuevo León mismo, como Oaxaca. En Hidalgo, en Querétaro, y el arte rupestre siempre ha sido uno de los temas centrales del coloquio, precisamente por la práctica de Brin, ¿no? Y presentaciones también historiales. Ahí tuvimos una presentación de un tercer tomo de arte rupestre que coordinaba la doctora Pilar Casado y la doctora Lorena Plambel, ¿no? Que es parte de toda una serie de publicaciones que viene desde los 90, ¿no? Y que son, la verdad, todo un proceso de difusión de
lo que se hace en rupestre en México. Y hoy tuvimos una presentación también del libro de Roberto Martínez, ¿no? Sobre la muerte. Muy interesante, también una propuesta muy novedosa de él, las que se encuentran normalmente en las librerías, ¿no? El coloquio, la verdad es que siempre tiene esa característica, sus mesas son muy diversas, ¿no? Y afortunadamente este año tuvimos una respuesta impresionante, mayor que todas las anteriores, ¿no? Y por eso ha estado las mesas muy seguidas también, ¿no? Ayer hablábamos también de cuestiones de historia, de momentos de la conquista, un sitio en Sinaloa, por ejemplo, muy interesante, allá en Chametla, etcétera, ¿no? Los temas son muy, muy diversos, como mencionaba Bertrand hace rato, y mañana pues tendremos también una diversidad de mesas y el propio Alejandro podrá presentar otra versión también sobre Green Murray. Sí, en muchos casos la pandemia inhibió el desarrollo de eventos, pero parece que aquí en el coloquio fue al revés, fue un acicate. ¿Cuál fue el principal reto para mantenerlo, para con estos trabajos? Yo creo que, primero que nada, adecuarnos a todos y a todas. Por la pandemia nos ha costado trabajo estar precisamente ante una cámara, un celular, aprender de las diversas plataformas, pero creo que ese reto fue un acierto para nosotros dentro de la organización, porque pues en el 2020, que nos tocaba hacer esa edición, pues nos tuvimos que mudar totalmente a la virtualidad, también con el miedo, con el temor, con esta expectativa de qué iba a pasar con quienes ya nos tenían un seguimiento, ¿no? Y para nuestra sorpresa, pues hubo también otras mesas de estudiantes y de profesores investigadores que también sumaron a sus alumnos a este espacio. Entonces, bueno, dijimos, hay que vivirnos, hay que gozarnos también, ¿no? En estos espacios. Entonces, ahora en 2022, también dudamos un poco, platicábamos de por qué esta organización se viene gestando desde enero, febrero de este año, ya por ahí, dando un poquito el spoiler del coloquio, pensando qué iba a pasar para estas fechas, si íbamos a estar con una ola de COVID, si íbamos a estar ya más relajados y demás. Aceptamos quedarnos en la virtualidad, pero quieras o no, sí hace falta esta cercanía, ¿no? Estar compartiendo. Y bueno, entonces pensamos que en 2024, pues, vayamos avanzando, pues ya nos podemos estar. Pero ahorita estamos bastante bien. Quizás hibridismo, ¿no? Que se habla, sí presencial, pero no portal, pues todo lo que representa la virtualidad, como estar en tiempo real conectados a muchas cosas. Pues bien, pasamos ahora a Roberto Martínez, si nos haces el favor, de presentarnos. Sí, claro que sí, pues Roberto hace unos instantes estaba con nosotros precisamente en la presentación de su más reciente libro, La Invención de la Muerte. Roberto Martínez es un investigador titular B, en tiempo completo, y está en el Instituto de Investigaciones Históricas en la UNAM. Es doctor en Historia y Religiones y también tiene su cercanía con la Escuela Práctica de los Altos Estudios en Francia. Que por ahí la nostalgia les gana a Roberto y a Bertrand, porque pues ellos se conocieron en estos espacios y es de ahí que la amistad pues continúa, ¿no? Hasta este coloquio. Entonces, el conocimiento y trabajar académico de Roberto pues se centra en el cuerpo, en la espiritualidad, en la religión, en la muerte, en varios lugares de México como en otros espacios. Y bueno, él también tuvo un acercamiento con Brin porque hace unos años Roberto estuvo siendo parte de un homenaje que se le hizo a Brin en la ENA. Entonces, bueno, de ahí, ahorita escuchando a Alejandro, pienso que todos estos hijos que quería tener Brin en su momento y ya nos consideramos parte de, pues bueno, en ese homenaje también hubo muchos estudiantes que estuvieron siendo parte del legado de Brin. Pues escuchemos a Roberto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quisiera aclarar para empezar que yo no organicé, o sea, no participé en la organización de ese homenaje que se le hizo a Green Murray, pero creo que es una historia que es interesante de contar porque justamente da cuenta de ese acercamiento que él tenía justamente con los estudiantes. No sé qué tanto estén al corriente de cómo funciona la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Al menos en el tiempo en el que yo estudié,
no teníamos una asignatura obligatoria sobre el norte de México y tampoco existían cursos obligatorios sobre arte rupestre. En realidad, si uno ve el plan de estudios que existía, por lo menos en la década de los 90, principios de los 2000, el programa, o sea, toda la seriación de las materias estaba construida en torno a una perspectiva plenamente mesoamericana. Y si de vez en cuando uno llegaba a escuchar sobre cazadores recolectores o sobre arte rupestre, pues era casi siempre en el contexto del curso que teníamos sobre prehistoria. Digamos, para hacerlo más breve, era más fácil escuchar sobre el arte paleolítico europeo que sobre lo que existe en Boca de Potrerillos o en la Sierra de San Francisco. Entonces, era como una especie de vacío, pues, que solamente unos cuantos locos se atrevían como a asomarse, ¿no? Y generalmente, digamos, eran los propios estudiantes los que se acercaban a buscar este tipo de asignaturas. En mi generación, por lo menos, estoy hablando de 1994, 1995, tuve la fortuna de que varios compañeros tenían justamente un interés muy vívido por el arte rupestre. Y fueron ellos quienes se encargaron de conseguir que los maestros vinieran a darnos clases. O sea, es un poco como la flexibilidad que tiene la ENA, pues, que permitía que fueran los alumnos quienes propusieran los cursos y entonces, bueno, a ver si los maestros aceptaban, ¿no? Y así, bueno, tuvimos cursos con María de Thiers, con Ramón Viñas, que él específicamente dejó una huella importante en la escuela porque se encargó de dar un curso de arte rupestre durante muchos años. Solamente para que se den una idea, empezamos tomando arte rupestre 1 y cuando yo me fui iban en arte rupestre 6. Entonces, fueron muchos años, ¿no?, de trabajo continuo. La cuestión es que alrededor de 2005, Ramón Viñas consigue un puesto en el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social y deja la materia, digamos, como en el aire. Y de alguna manera, que para entonces yo venía regresando de Francia, pues me sentí como con la obligación de tomar ese curso. Y lo que me encontré es que había un grupo importante de estudiantes sumamente entusiastas por el arte rupestre. Cabe decir que bajo esta perspectiva muy mesoamericanocentrista, pues, no teníamos en aquel tiempo ningún evento académico específicamente dedicado al arte rupestre. Había habido en 2005 dos eventos importantes. Por un lado, había habido el ciclo de conferencias sobre petrograbados del norte de México y después había habido un coloquio nacional, el primer coloquio nacional de arte rupestre, de manifestaciones gráfico rupestres, que vale decir que fue el primero y único. Entonces, había como un vacío. Y estos jóvenes, entre los cuales pues se encuentran varios que ahora son nuestros colegas, pues, entre ellos Laura San Juan, Martín Domínguez, Carlos del Razo Canuto, Josué Lozada, Daniel Herrera, Adriana Medina, etcétera. Ellos se dieron a la tarea de organizar un coloquio para estudiantes. Y este coloquio, lo interesante es que tenía un formato muy especial. Cada año estaba dedicado a una figura importante del arte rupestre y siendo un coloquio dedicado a estudiantes, cada una de las mesas contaba con un comentarista. De tal manera que después de las presentaciones, quienes quiera que fuera que estaban participando ahí, estaban sujetos a la crítica de ese comentarista. Al principio no había más que estudiantes, pero poco a poco empezaron a participar también colegas, investigadores profesionales, que se sentaban junto con los estudiantes a escuchar los comentarios de alguien más. Entonces, el primer año estuvo dedicado a Bárbaro Dahlgren, el segundo de ellos estuvo dedicado a Miguel Mesmacher y el tercero fue el que se dedicó a Bryn Murray. Y lo interesante es que por una u otra razón, la única persona que participó, digamos, ahora se diría presencialmente en el coloquio, fue William Bryn Murray. Bárbaro Dahlgren ya había muerto para cuando se le hizo el homenaje. Miguel Mesmacher en ese momento estaba internado en el hospital. Y aunque los trabajos de Bryn Murray eran bien conocidos en la Ciudad de México, ninguno de los estudiantes lo conocía realmente en persona. Entonces, cuando le escribieron, que además, o sea, se escribían mails, no se mandaban WhatsApps. Entonces, cuando le escribieron para proponerle que
digamos, que se iba a hacer este homenaje, ver si aceptaba, pues nadie se esperaba que él accediera a ir a la Ciudad de México y a estar presente en la ENA. Y por supuesto, o sea, eran estudiantes de licenciatura y no contaban más que con un auditorio prestado y un poquito de unos carteles que les habían hecho y demás. Y Bryn Murray pagó de su propio dinero, pues, tanto su traslado como su estancia en la Ciudad de México. Ahí impartió una conferencia magistral y participó en un debate que fue justamente donde yo tuve la oportunidad de conocerlo. Y fue desde ahí, pues, que se tejió una relación con varios de estos estudiantes que posteriormente seguirían manteniendo el diálogo a través de múltiples de sus trabajos. Sí, muchas gracias, Roberto. Es una experiencia muy interesante la que se menciona, platicas. Pues ya era un investigador consolidado, más de 60 años, cercano a los 60 años de edad, con un recorrido ya importante en el noreste de México, estos trabajos que se han estado comentando. No sé, Víctor, algún comentario. No, pues nada más sumando a lo que dice Roberto, a mí me tocó ser comentarista en uno de esos encuentros. Me invitó precisamente Martín Domínguez, ¿no?, a ser comentarista de algunos trabajos. Y la verdad sí hay que destacar, eran eventos muy bien organizados. Los alumnos, la verdad, se ponían las pilas. Bueno, yo creo que eso favoreció mucho que su continuidad, ¿no?, y que la participación de mí personalmente pues, pudiera ser muy bien aprovechada, ¿no? Muchos de estos muchachos que organizaron esos eventos sí mantuvieron una relación después de muchos años con Bryn, hasta el 2016, ¿no?, que nos dejó Bryn, y algunos de ellos participan en coloquios también, ¿no?, casi desde su origen, ¿no? Entonces, este vínculo yo creo que de Bryn como docente con los estudiantes de todo tipo, no solo de arqueología o de antropología, sino todas las clases que dan en UDEM, ¿no? También es muy visible, ¿no? Tenemos la oportunidad de conocer a muchos de sus amigos que fueron sus alumnos. Siempre los cumpleaños de Bryn se llenaba su casa de alumnos de todo tipo de carreras, ¿no? Todo el mundo estaba pendiente de su cumpleaños y llegaba uno a su casa y estaba repleta de alumnos, ¿no?, de todo, ¿no? Entonces, yo creo que eso muestra muy bien cuál era su calidad humana, su calidad de docente. Y no me dejan mentir, Bertrán y Alejandro, que estuvieron en esos cumpleaños, ¿no?, cómo se ponían y cómo lo respetaban, ¿no?, a pesar de ser tus amigos y de festejar con él ahí, siempre había un respeto. Se supo ganar no solo con los alumnos, sino con el público en general. De Bryn, aparte, era mucho de acompañar a la gente, al público, a los sitios arqueológicos y de difundir la idea de su protección, ¿no? Sí, difundía la existencia del patrimonio, pero también siempre estaba muy pendiente de que a la gente le quedaba claro que eso se tenía. ¿Cuándo fue tu principal contacto, Roberto? Bryn. Pues fue justamente en ese coloquio, o sea, yo conocía su trabajo, pero no lo conocía en persona, ¿no? Y lo conocí justamente en el debate que organizaron los alumnos, ¿no? Era un formato bastante sui generis, ¿no? Porque reunieron a una serie de personajes que de alguna manera les parecimos interesantes, nos sentaron en una misma mesa y empezaron a plantear una serie de preguntas. Ahorita ya se me olvidó la mitad de lo que se preguntó ahí, pero recuerdo que algo se comentó sobre chamanismo y arte rupestre y había otra pregunta sobre si era posible o no conocer el significado del arte rupestre. Y recuerdo bien la respuesta que dio Bryn Murray, ¿no? Mientras todos hacíamos maromas para tratar de explicar si era posible conocer el significado exacto del arte rupestre, él dijo, bueno, pues hay cosas que de plano no, ¿no? Y me pareció como una honestidad muy interesante, ¿no? Evidentemente después abundó sobre el asunto, ¿no? O sea, le decía, claro, cuando es arte rupestre figurativo y existen vínculos con comunidades
que se conocen etnohistóricamente o etnográficamente, es posible acercarse, ¿no? Pero hay cosas que son tan crípticas, ¿no? Por ejemplo, todos estos motivos súper esquemáticos, ¿no? Que aparecen tanto en el arte rupestre del occidente de México como en el noreste, pues realmente se pueden conocer otras cosas, pero el significado difícilmente, ¿no? Entonces, creo que era una parte como interesante que me tocó conocer, pues esta honestidad, ¿no? Sin la pretensión de quererlo saberlo todo o presentarse como aquel que lo sabe todo al final de cuentas, ¿no? A 25 años de esta experiencia, ¿cómo consideras tú la influencia, la referencia hacia BRIN dentro de los estudios antropológicos de arte rupestre, sobre todo en el norte de México? Pues es interesante su influencia, ¿no? Porque si bien desde el centro de México es una influencia bastante indirecta, ¿no? Porque fue mucho más leído que conocido y platicado, por decirlo de alguna manera. Pues, o sea, creo que parte de la riqueza de su trabajo fue justamente el hecho de que fuera un hombre de campo, ¿no? O sea, la capacidad que él tuvo de recorrer montones de sitios, hacer registros, ¿no? De muchas cosas que incluso hoy en día se mantienen inéditas. Y la apertura, pues, que tenían tanto con los estudiantes como con los colegas para discutir tanto su propio trabajo como los planteamientos que otras personas se hacían, ¿no? En ese coloquio, por lo menos, yo lo escuché comentar todo tipo de cosas, ¿no? O sea, intervenía tanto en, digamos, por ejemplo, en presentaciones sobre sitios muy mesoamericanos, como en cosas que vagamente tenían que ver con su tema, ¿no? Con los temas que tenían que ver con el noreste y con la Sierra Tarahumara, ¿no? Entonces, creo que parte de su influencia, aparte, digamos, más allá del aporte específico de sus investigaciones, pues está en esa gran capacidad de diálogo, ¿no? Que me tocó conocer. Y esta interesantísima articulación de diferentes disciplinas antropológicas, pareciera que él vuelve a los orígenes de estas ciencias, de estas disciplinas, y las conjuga. ¿Por qué crees tú que no hemos avanzado esa vertiente? Bueno, porque hay una tendencia hacia la hiperespecialización, ¿no? De alguna manera, o por lo menos la hubo, ¿no? Durante el final del siglo XX, inicios del XXI, ¿no? Y creo que hace falta como el resurgimiento de ese tipo de personalidades, ¿no? La personalidad de aquel que va más allá, digamos, de una pretensión académica para convertirse en un verdadero erudito, ¿no? En estas personas que, pues, como corresponden más al siglo XX, ¿no? A inicios del siglo XX, las personas que quisieron abarcar un saber mucho más, menos limitado, por lo digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, sus intereses pues iban mucho más allá del arte rupestre, tenía por lo menos un diálogo también con otras clases de arqueologías que se hacían, ¿no? Entonces, creo que eventos como el coloquio Bryn Murray fomentan el diálogo interregional, ¿no? Lo cual creo que es siempre muy fructífero, ¿no? O sea, a mí me parece muy interesante pensar que no solamente es un evento sobre el noreste, sino un evento en el que pueden presentarse lo mismo Leonardo López Luján que, digamos, no sé, María de la Luz Gutiérrez, pues, o sea, cualquier investigador interesado en una amplia diversidad de temas, ¿no? Ese tipo de diálogos hacen mucha falta, ¿no? Para sacarnos de la hiperespecialización. Y más allá de ramias institucionales, tenemos que construir visiones mucho más dialogantes en diferentes instancias de la sociedad. Muchísimas gracias, Roberto. En realidad ha sido un placer escucharte a ti y Alejandro. Vamos a cerrar este programa con comentarios finales en torno al coloquio. A Bertan, quisiera que nos comentaras, Bertan, justo sobre esta reflexión, la integralidad del pensamiento antropológico y cómo desde el coloquio Bryn Murray lo atacan ustedes.
Bueno, quería recordar también, si me permites, Jorge, hay que recordar el papel que tuvo BRIN a nivel institucional del INAH. Aunque no estuviera dentro del INAH, BRIN fue asesor para permitir, por ejemplo, que Boca de Podredillos se pudiera convertir en una zona, pues la primera zona arqueológica de arte rupestre, de gráfica rupestre, fue la primera y se debe a BRIN. Lo que es Las Labradas, estuvo también haciendo viajes, apoyando a Joel Santos, ¿no? Para que Las Labradas se pudiera convertir también en una zona arqueológica. Estuvo solicitado por diferentes compañeros a través de todo el país para justamente dar las vueltas en los sitios y aportar su expertise en cuanto a, pues, al mantenimiento de esas zonas, a cuanto al discurso, las narrativas que puedan tener esos petrograbados. Entonces, BRIN estuvo de cierta manera presente en el INAH, aunque no fuese como tal un investigador del INAH, fue solicitado en varias ocasiones hasta casi el fin de su vida por los propios investigadores. Y yo creo que hay que destacar esta parte. Y bueno, de cierta manera, entonces, esta diversidad que pudimos ver, ¿no? Entre el BRIN, antropólogo médico, el BRIN, especialista en arte rupestre, especialista en arqueoastronomía, con las afinidades también a las religiones populares, como es el fidencismo u otras. Transmite BRIN, entonces, una visión, como lo dice Roberto, que supera una visión muy especializada, sino tratar de abarcar un conocimiento muy amplio de lo que es el ser humano, pues en México, pasado y actual. Y nosotros lo que tratamos de hacer, a fines de cuentas, a través del programa, pero a través del coloquio, es justamente reflejar esas preocupaciones que tenía BRIN. Y por eso ya han pasado, yo puedo decirles con mucho orgullo, gracias a su apoyo, han pasado cientos de investigadores en formación o ya consolidados para justamente facilitar este intercambio acerca de los quehaceres antropológicos. Entonces, lo que nosotros os podemos invitar a hacer, ya que se está terminando casi esta transmisión, es pues invitarlos al día de mañana a partir de las 9 de la mañana en nuestro canal YouTube, el canal del coloquio William BRIN Monet, a sintonizar las 4 mesas ahí, 5 mesas que quedan. Vamos a estar transmitiendo con recesitos, pero desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde hay una conferencia magistral que va a cerrar esta edición 2022 con el doctor José Luis Punzo Díaz del INAH Michoacán, ¿no? Que va a ser muy interesante y ahí los invitamos a ver y pues también a seguir nuestras redes porque ahí transmitimos justamente, repetimos ciertos programas y lo que vale la pena mucho es ver toda esta sintonía, todo este esfuerzo que hay con las otras instituciones como el SEMCA, que se ha juntado como el posgrado en antropología, 3 museos, esta idea de que se vayan aparte repitiendo entre diferentes canales las mismas conferencias para alcanzar mayor cantidad de personas, eso realmente es un esfuerzo que nunca habíamos hecho antes, por más que en otras ocasiones antes de la pandemia tuvimos una u otra mesa de manera híbrida. Ahí el hecho de tener todo en virtual nos ha facilitado también esta difusión, ¿no? Amplísima hacia el público y se ha reflejado en el 2020 y ahorita también en el 2022, definitivamente se ha notado eso. Muchas gracias, Bertrand. Les ofrecemos una disculpa, tuvimos una falla técnica, pero ya estamos aquí de nuevo. Simplemente para cerrar con últimos comentarios, Víctor, ¿algún comentario sobre el coloquio, sobre este trabajo? No, pues más que nada, como dice Bertrand, pues invitarlos a seguir
la jornada del día de mañana y, por supuesto, también las jornadas anteriores que se encuentran subidas en el canal de YouTube del Coloquio William Green Murray, de canal de YouTube, y por supuesto las sesiones anteriores que ha habido en el 2020, por ejemplo, que están ahí, muchas conferencias muy interesantes y que pues no pierden vigencia, ¿no? Muchas son investigaciones, por ejemplo, hoy tuvimos investigaciones que están corriendo, ¿no? Que son primicias también que se presentan. Entonces, pues encontrarán ahí, la verdad, material muy variado de interés para todo el mundo, ¿no? Invitadísimos todos a la jornada del día de mañana. Adriana. No, pues de nuevo cuenta agradecer el espacio. Y sí, los esperamos todo el día de mañana. Va a ser todavía una jornada larga, va a ser una jornada interesante. Y sí, recomendarles también que nos asistan, que estén con nosotros en la conferencia de cierre, porque pues también se vale seguir reconociéndoles a ustedes como investigadoras que les tenemos mucho que aprender. Entonces va a estar con nosotros el doctor José Luis Punzo, hablando de cuestiones de Michoacán. Entonces es muy importante que también miremos hacia el occidente, qué se está viendo y qué se puede hacer en otras regiones en México, ¿no? Muy, muy interesante las cuestiones de trabajo que están por allá. Entonces, para que vengan, para que sumen sus comentarios y pues sigamos construyendo conocimiento conjunto, que eso es lo importante. Pues es así como hemos llegado al final de este programa, de la serie Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense. Esta tarde hablamos sobre el coloquio de Brin Murray, y desde luego agradecemos su atención, su estar acompañándonos durante esta hora, y le recordamos que el próximo lunes tendremos otro programa dedicado a la arquitectura de tierra. Esperemos que nos acompañe. Por ahora agradecemos a INA TV, a Ana López, a Ana Galicia, quienes siempre muestran mucha generosidad para hacer posible este programa, y desde luego a todos los colegas y compañeros del Centro INA Chihuahua que con su labor y empeño hacen posible este programa. En especial reconocemos al doctor Víctor Ortega, toda la labor tan importante que hace dentro de este coloquio. Pase buena tarde, lo esperamos pronto.